Estamos terminando el año, este año 2021, un año que da mucho de sí en cuanto a la reflexión de todo lo que ha venido pasando, 12 meses convulsos que convierten al 2021 pues, en el año más complicado quizá de la historia contemporánea de nuestra ciudad. Y como es tradicional, queremos hacer un balance sosegado de lo que ha sucedido en estos últimos meses con el presidente de la ciudad. Lo hacemos tradicionalmente y lo vamos a hacer también en este último día del año. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Esa no es una pregunta recurrente, es una pregunta obligada en los momentos que estamos atravesando de pandemia. ¿Cómo se encuentra? Física y también mentalmente, porque es verdad que la salud mental también está en juego después de 1 año y 9 meses de pandemia. Bueno, yo, si la pregunta es a nivel personal, no he tenido el COVID y desde el punto de vista de la salud mental, pues estoy muy comprometido con la situación, como bien ha calificado, propia de las secuelas que deja el año más difícil que ha vivido la historia de Ceuta. Eso se traduce en compromiso y se traduce también en ilusión y se traduce en esperanza, la esperanza que me reporta el que la sociedad ceutí está teniendo un comportamiento extraordinario, tanto en relación con la pandemia, con una actitud muy positiva en relación con la vacuna, como también en lo que concierne al episodio singular que marcó este 2021, que es el de mayo del 17 al 18. En aquel momento, en aquellos días y después, la sociedad de Ceuta dio una lección al resto de España y al mundo de entereza, de madurez, de solidaridad y de patriotismo. Por tanto, creo que el poder seguir sirviendo a una sociedad de esta categoría, a un pueblo del nivel del pueblo de Ceuta, me llena de satisfacción y me da el ánimo suficiente para seguir en el empeño. Enseguida abordamos aquel episodio que fue pues, el más truculento de la historia de nuestra ciudad, al menos en muchos años, ¿no? Pero hablemos de la pandemia porque yo no sé si en algún momento del año, sobre todo en el inicio del cuarto trimestre, que los indicadores no registraban ningún caso positivo, ¿usted pensó que habíamos vencido al coronavirus? Porque estamos en este diciembre con los datos récords en todos los indicadores, excepto afortunadamente en el hospitalario, ¿no? Sí, yo creo que 2021 ha sido el año de la vacuna y por tanto creo que ha sido el año de la puesta en funcionamiento del principal recurso con el que contamos para combatir la enfermedad. Entiendo que la ciencia en este año y en el 2020 sobre todo tuvo un comportamiento extraordinariamente satisfactorio. Es muy difícil que salga una vacuna en un año y creo que también a lo largo de 2021 el hecho de que hayamos conseguido que en estos momentos esté prácticamente el 90% de la población objetivo vacunada y el 75% de la población total vacunada en el conjunto de España y en Ceuta en particular, demuestra dos cosas. Una, que la gente, las personas han tenido una actitud positiva, no negacionista respecto del recurso fundamental para combatir la pandemia, y otra, que el sistema, los servicios sanitarios han funcionado de manera satisfactoria y adecuada. Por tanto, mi reconocimiento tanto a la sociedad como al personal que ha estado dedicado a esta vacuna. ¿Significa que hayamos acabado con la pandemia? No, yo nunca pensé, contestando a su pregunta, que esto ocurriera, pero le voy a dar un dato. Cuando a lo largo del año no teníamos vacuna o no teníamos vacunada el porcentaje de población que ahora hay y teníamos una incidencia de la enfermedad similar a la de ahora, las cifras de ingresos en el hospital se multiplicaban por 5 y sobre todo, y lo más importante, las cifras de fallecidos se multiplicaban por 10. ¿Qué quiere decir esto? Que la vacuna es eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que seguir intensificando el esfuerzo para la vacunación. ¿Ahora dónde? ¿Cuál es el objetivo?
Pues yo creo que la infancia, que hasta estos momentos tenemos aproximadamente un 15% de los niños vacunados, hay que procurar llegar al 100% de ese segmento de población, y después la tercera dosis, que todavía hay gente que no la tiene, la dosis de recuerdo es fundamental también para que la vacuna siga cumpliendo con esa función tan importante de prevenir el ingreso en el hospital, de prevenir el ingreso en las unidades de cuidados intensivos y sobre todo de reducir la tasa de mortalidad, que es el factor más duro, más sangrante, más irreparable de esta pandemia. 72 fallecidos en solo este 2021, 132 desde el inicio de la pandemia. Sí, pero imagínese que en noviembre y diciembre de 2020, cuando no había vacuna, el número de fallecidos fue de 33 personas, y en noviembre y diciembre de 2021 con vacuna el número de fallecidos ha sido de 3. Por tanto, ese es, yo creo, que el dato inequívoco de la importancia de la vacuna. La pandemia no es solo el ámbito sanitario, aun cuando ese es el más importante, sin duda alguna, porque no hay ningún bien tan preciado como el de la salud, pero luego está el ámbito económico y social, y en eso creo que también Ceuta ha tenido un nivel de respuesta satisfactorio gracias al acuerdo que entre todos hemos llegado, o entre casi todos hemos llegado en el ámbito de esta asamblea, y gracias a eso pues ha habido el plan Ceuta Resiste de ayuda a pymes y autónomos, gracias a eso ha habido ayuda a los trabajadores acogidos a ERTE, gracias a ello ha habido ayudas al sector del transporte público, es decir, que también Ceuta ha respondido. Gracias a la lealtad institucional, a las buenas relaciones con el Gobierno de la Nación, han llegado los fondos COVID, que nos han permitido dar respuesta al ámbito sanitario, al ámbito económico y al ámbito social. Y creo que ahora hace falta también recuperar la componente anímica, la componente psicológica, la vuelta a la normalidad que todos deseamos y que tenemos que lograr también entre todos. Qué disyuntiva más complicada, ¿no, presidente? Sobre todo difícil. En los momentos más duros de la pandemia, el intentar combinar el interés económico de la ciudad, el que no hubiese efectos muy negativos para el sector productivo, y el garantizar también la salud pública, ¿verdad? Sí, yo creo que en eso, como bien dice, aparentemente hay una contradicción, pero no la debe de haber, porque efectivamente lo más importante es preservar la salud de las personas y la vida de las personas, pero también hay que tener en cuenta que para responder a esas exigencias sanitarias hay que tener los recursos y los medios adecuados, y si no hay actividad económica, no hay ingresos para las administraciones públicas que tienen que atender estos servicios. Luego, por vía indirecta, proteger la actividad económica, proteger el empleo, al margen de proteger el bienestar material de las personas, significa también proteger la salud, porque es proteger los servicios públicos que tienen que estar destinados a preservar la salud de todos. Por tanto, no hay contradicción. Creo que la vacuna ha pretendido resolver esa cuestión porque permite ser eficaces en la lucha contra la pandemia y al mismo tiempo no tener que interrumpir la actividad económica o no perjudicar el desarrollo de la actividad. Presidente, y a todo esto llega mayo, 17 de mayo, y el episodio más sombrío que podamos recordar en la historia de nuestra ciudad, la historia al menos contemporánea. ¿Qué le dicen a usted cuando esto se produce? ¿A qué hora se lo dicen? ¿Dónde estaba? Bueno, yo estaba de viaje, había tomado el ferry para Algeciras y de allí teníamos una reunión de trabajo en Sevilla, y nos cuenta que se está produciendo entrada en Ceuta por la frontera y sin que hubiera la más mínima intervención para impedir la misma por parte de las autoridades marroquíes, más bien lo contrario. Entonces aquello pues hizo saltar la alarma y tuve la percepción en aquel momento de que se trataba de algo distinto y que podía convertirse en algo muy grave como lamentablemente fue. Nos volvimos, por tanto, en el mismo barco, es decir, pusimos pie en tierra en Algeciras y en el mismo barco nos volvimos, y ya pues nos dedicamos plenamente a atender la contingencia. Aquello fue en aumento,
y en la noche pues ya montamos una reunión permanente, un gabinete de crisis entre la ciudad y la delegación de gobierno, y ya los servicios de la policía y de la Guardia Civil pues informaban de que estaban entrando a razón de 90 personas por minuto. Y ya Ceuta había cambiado desde el punto de vista del paisaje humano de nuestras calles, la fisonomía, y ya se había embargado el ambiente de la ciudadanía de Ceuta de angustia, de inquietud, de incertidumbre, la sensación justificada de que estábamos al borde del abismo, en una situación límite y de extrema gravedad que estaba derivando en una crisis migratoria y humanitaria, pero que era bastante más, mucho más. Significaba la vulneración de la frontera, que es tanto como decir la vulneración de nuestra integridad territorial de manera masiva, irregular y deliberada. Por tanto, había que reaccionar y entendimos desde el primer momento que la única salida que tenía esta situación, la única respuesta que podíamos dar, tenía que estar basada en la lealtad y la unidad institucional. Esto era una cuestión de Estado y como tal había que tratarlo. Tenía que estar basada también en procurar transmitir tranquilidad a la ciudadanía y mucha responsabilidad. Aquí había dos opciones, Andrés. Una era tratar de utilizar, como algunos han hecho, ese episodio tan dramático para utilizarlo como arma política arrojadiza contra el rival, o había la otra, que era decir, olvidémonos aquí de las diferencias políticas y salvemos Ceuta, porque se trataba de eso. Y esa fue la decisión que tomamos, y digo tomamos porque fue la decisión que tomamos en el Gobierno, en todos los grupos de la Asamblea, excepto uno, y en el Gobierno de la Nación. Y marcamos una estrategia conjunta de defensa de Ceuta, que era lo que tocaba. No tocaba decir, no tocaba culpar a nadie, tocaba remediar la situación, tocaba parar el golpe, tocaba atender la situación humanitaria que también traía como consecuencia esa situación de vulneración de la frontera, tocaba sentar las bases para volver a la normalidad y tocaba asumir el compromiso de establecer de cara a futuro una estrategia integral de protección de Ceuta y también de Melilla, porque esto estaba ocurriendo en Ceuta, pero podía haber ocurrido igual en Melilla. Y todo eso lo hicimos desde la unidad, desde la responsabilidad y desde el sentido de Estado. Y si estoy convencido a día de hoy que si esa no hubiera sido la respuesta, hoy usted y yo, o tú y yo, Andrés, porque ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, no estaríamos aquí sentados haciendo esta entrevista. Por tanto, creo que se actuó de manera consecuente con el juramento promesa que empeñamos de defender a Ceuta y a España por encima de colores políticos, por encima de intereses electorales, por encima de intereses personales. Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría, y tengo que reconocer que también esa fue la respuesta del Gobierno de la Nación, y lo tengo que reconocer porque al final esto termina transmitiéndose en confianza y en seguridad y en esperanza de cara al futuro para la sociedad de Ceuta, que creo que también es algo muy importante que hagamos. Los ceutíes deben saber, porque es verdad, no les estoy mintiendo, que la defensa de nuestra españolidad no depende del color político que tenga el Gobierno de la Nación, que hoy puede gobernar la izquierda y Ceuta está defendida, y que mañana puede gobernar la derecha y Ceuta está defendida. Eso es muy importante de cara al futuro de los ceutíes. También los ceutíes tienen que saber, porque es verdad, que el sentimiento de pertenencia a España es compartido por todos los ceutíes. Se puso de manifiesto aquel día. No depende de cuál sea el credo o la raza de cada uno. Todos los ceutíes se sienten españoles, cualquiera que sea su credo o su raza. Los ceutíes tienen que saber que esta institución, esta asamblea, a pesar de las discusiones, a pesar de nuestras diferencias, somos capaces, con una sola excepción, de ponernos de acuerdo en firmar una declaración en la que se decía que Ceuta y Melilla, Ceuta en particular, forma parte indisoluble y esencial de España. Los ceutíes tienen que saber que tuvimos y tenemos un apoyo inequívoco, explícito,
categórico por parte de la Unión Europea. Esto se tiene que traducir en un mensaje de confianza. Tienen que saber también que a raíz de aquello nos pusimos en el escaparate nacional y lo aprovechamos también de alguna manera, pasados los primeros días, en poner en evidencia los atractivos de Ceuta para la inversión empresarial. Y hemos despertado muchísimo interés y estamos en curso de que esas cuestiones puedan llegar a materializarse. Y tienen que saber también que el compromiso adquirido los días 17 y 18 de vuelta a la normalidad, de que salieran de Ceuta la mayor parte de las personas que llegaron, está a día de hoy prácticamente cumplido. De Ceuta han salido el 95% de los que aquellos días llegaron. Tienen que saber que nuestros servicios de emergencia funcionaron con un nivel y con una categoría verdaderamente admirable. En horas estaban habilitados recursos extraordinarios para atender esta emergencia humanitaria. Que el comportamiento de nuestros militares y de nuestros guardias civiles y policías nacionales fue ejemplar. La foto del guardia civil recogiendo a un niño que estaba a punto de ahogarse, esa foto le dio la vuelta al mundo, y a través del guardia civil, de esa foto y su comportamiento, la imagen solidaria del pueblo de Ceuta, que es lo que de verdad es, generando afecto, ánimo y apoyo. La gente tiene que saber que vamos a poner en marcha ese plan estratégico desde una concepción integral para fortalecer los servicios, para mejorar las infraestructuras, para atender la seguridad de la frontera, para incentivar el desarrollo económico. Es decir, que vamos a continuar en esa misma línea emprendida de hace años de garantizar la estabilidad, la seguridad, la cohesión social de esta ciudad, que es una ciudad de respeto, de concordia y que defiende a España como razón de ser, y que es un ejemplo también de patriotismo para todo el resto de la Claro, nación. esas son las lecturas positivas a posteriori, después de ese episodio tan sombrío, decías, de tanta zozobra. Usted lo calificaba más o menos, utilizaba expresiones El alma en vilo, el alma en vilo. en sus declaraciones institucionales, estuvo en todos los medios y en todas las tertulias a nivel nacional, los medios Claro, de porque comunicación. se trataba, Andrés, de pedir socorro y se trataba de poner de manifiesto lo que estaba ocurriendo, y se trataba también de decir que Ceuta estaba defendida, y estaba defendida a través de la unidad institucional, de la responsabilidad y del sentido de Estado. Claro, y no solo puso a Ceuta en el mapa, por si no lo estaba, sino que, efectivamente, se confirmó por parte de Europa que esta era la frontera, que se había violentado la frontera de Europa, y que para fortalecer la frontera de Europa hay que fortalecer la ciudad, hay que poner en valor, y de ahí el plan estratégico que se va a poner en marcha, y otros recursos económicos muy importantes que también van a llegar de Europa, para iniciar una fase de transformación de la ciudad, que se va a basar, a grosso modo, ¿en qué pilares? Sí, yo creo que ese plan estratégico tiene una primera calificación que me parece muy importante, que es el carácter integral. Por tanto, digamos que tiene que abordar todos aquellos ámbitos que sean determinantes o decisivos para generar ese clima de estabilidad, seguridad, prosperidad y cohesión social que deseamos para Ceuta, y que es la meta del trabajo que llevamos emprendiendo desde hace mucho tiempo, pero que ahora estamos en una oportunidad histórica para dar un avance muy importante en el objetivo que le acabo de explicitar. ¿Por qué en una oportunidad histórica? Porque ha asumido el Estado que Ceuta necesita de una estrategia integral, decidida y enérgica. ¿Por qué en una oportunidad histórica? Porque también aquí hemos asumido con un amplio consenso que ese ámbito o ese objetivo de transformación tiene que ser un objetivo irrenunciable. Y una oportunidad histórica porque hay fondos, hay recursos para llevarlos a cabo y hay voluntad política de acometer las reformas legislativas o normativas que sean necesarias. Se debe de centrar, y estamos de acuerdo con el Gobierno de la Nación y con todas las fuerzas políticas, con casi todas, siempre hago la misma matización, porque hay quien no quiere acordar nada, que tiene que tener tres pilares. Uno es la frontera, una frontera segura, estable y europea, como lo que es. Otra es una presencia del Estado potente,
que garantice un nivel de calidad de los servicios públicos equiparables a las medias nacionales, que transmita confianza y que genere empleo. Y la tercera es un desarrollo empresarial acorde con las posibilidades que Ceuta ofrece y que también arroje una estabilidad, una seguridad y una solidez, fundamentalmente a la hora de generar riqueza y generar actividad y empleo y oportunidades para nuestros jóvenes. Ahí está el ámbito digital, ahí está el puerto, está el turismo azul, está el comercio electrónico. Es decir, hay un abanico de sectores inmaduros que con el soporte y el atractivo de nuestro régimen económico y fiscal especial, que se está reformando ya y que tiene un enorme potencial, pues podamos confiar en esa Ceuta, como le decía, estable, segura, próspera y cohesionada. Es verdad que ese plan estratégico va a ir creciendo conforme se vaya ejecutando, esa es al menos la previsión, lo que efectivamente representa una fase, el inicio de una fase histórica, podríamos calificarla así, porque responde a los retos de un hecho histórico que sucedió en mayo, y que no va a ser una fase corta en el tiempo. No, nosotros, ¿esto le hace replantearse a usted su futuro político? Nosotros tenemos, yo creo que yo soy un servidor de Ceuta y me parece a mí que lo más importante para la ciudad no son las personas. Lo más importante para la ciudad son los factores que determinan el que a Ceuta se le reporte seguridad y confianza de cara al futuro. Y eso, sinceramente, creo que no debe de estar condicionado ni subordinado a las personas. Lo importante, y creo que lo hemos dicho en otro momento de la entrevista, es que la sociedad de Ceuta tenga confianza, ilusión y esperanza en el futuro de Ceuta, y creo que tiene motivos para tenerla. Lo importante es que los ceutíes, a través de su representación política, tengamos, como estamos demostrando, capacidad suficiente para acordar y para dialogar en los asuntos fundamentales. Hemos tenido una prueba reciente con la aprobación de los presupuestos, la tuvimos anteriormente con la puesta en marcha de todos los recursos destinados a atender la crisis de la pandemia y a atender las consecuencias económicas y sociales en forma de ayuda a nuestras pymes, a nuestros autónomos. Bueno, creo que hemos demostrado que somos capaces de ponernos de acuerdo. Y también lo importante para Ceuta es saber que tiene el apoyo decidido del Estado, del Gobierno de la Nación y de la Unión Europea, con independencia de cuáles sean los caudales políticos que estén gobernando las instituciones. Eso es lo verdaderamente importante. Yo creo que llevo ya 20 años, o 21 se van a hacer en febrero. El año que viene, el año 22, será un año determinante, porque en ese año 22 tiene que aprobarse y ponerse en marcha el plan estratégico al que nos estamos refiriendo. Tiene que ser el año en que se ejecute un presupuesto que es ambicioso desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista de los servicios, desde el punto de vista de atender las necesidades sociales, de darle respuesta a la crisis múltiple que estamos teniendo. Debe ser también el año de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana y debe de ser el año de la aplicación en Ceuta con más intensidad de los fondos europeos para la recuperación. Por tanto, tarea hay. Yo no me voy a presentar más a las elecciones a presidente de la ciudad, lo dije y hoy lo reitero, pero me voy a dedicar en cuerpo y alma para que estas previsiones de 2022 se puedan cumplir satisfactoriamente, porque estimo que son pilares fundamentales para el futuro de Ceuta y porque estoy convencido en el futuro de esta ciudad. Tenemos los resortes a los que antes me he referido, que son factores de estabilidad, de confianza y de seguridad, y tenemos una sociedad extraordinaria que quiere vivir en paz, que quiere vivir en armonía y que quiere seguir siendo un ejemplo de respeto y de convivencia para el resto de España y para el resto del mundo. No se va a presentar a las próximas elecciones, aunque pueda haber alguien que se lo pida, dadas las circunstancias. Todavía queda algún tiempo, naturalmente, estamos hablando de las elecciones en el 23. Tiene magníficas relaciones con el Gobierno de España, con independencia de lo que pase en las próximas elecciones generales, y tiene sobre todo una experiencia que
puede considerarse importante o más que importante para ejecutar todas esas iniciativas. De donde no se va a ir es de la política, entiendo. No. Hablo del Partido Popular, hablo del Congreso, Congreso que se va a celebrar también. Yo creo que ahora más que nunca es cuando hace falta una plena sintonía entre el gobierno de la ciudad, que es del Partido Popular, y la dirección del Partido Popular. Por tanto, creo que la bicefalia hipotética que pudiera surgir, yo no la he considerado nunca satisfactoria, pero en momentos de un trance tan difícil como el que está viviendo en Ceuta, y además también de un reto y de unos desafíos de tanta envergadura, pues creo que la sintonía tiene que ser plena. Evidentemente puede haber otras alternativas respetables, legítimas. Yo, cuando llegue el Congreso, que no se sabe todavía fecha, porque esto depende de la dirección nacional y no está marcada, pero cuando llegue me presentaré a la presidencia del partido, lo haré con absoluta humildad, lo haré con una conciencia democrática, pues creo que innegable y como debe ser, y espero recibir el respaldo de los militantes del Partido Popular para mantener esa línea de actuación que estamos llevando a cabo en asuntos determinantes para Ceuta. Antes decía usted que tengo buenas relaciones con el Gobierno de la Nación. Creo que estoy obligado a tenerlas, cualquiera que sea el color político del Gobierno de la Nación. Si resulta que Ceuta es un territorio dentro de España que está afectado por unos condicionantes que no existen en ninguna otra parte, porque en ninguna otra parte, al margen de la extrapeninsularidad, la reducida superficie, el reducido tamaño de la oferta de bienes y servicios, pues es la única frontera de España con Europa. Si además de eso pues estamos en una situación de pandemia con todas sus consecuencias, y si además de eso estamos en el objetivo de recuperarnos del episodio más duro, más difícil que ha habido la historia contemporánea de Ceuta, verá usted si desde el punto de vista institucional no hay que tener buenas relaciones con el Poder Ejecutivo del Estado, que es el Gobierno de la Nación. Es una obligación tenerlas, y creo que las tenemos. Y también quiero seguir siendo útil a que en el ámbito de la ciudad haya capacidad de acordar lo fundamental, aun cuando eso signifique aparcar lo accesorio, que haya alguien que reivindique el espíritu de la transición y de la Constitución, que haya alguien aquí que no considere que el rival es un enemigo al que hay que eliminar y con el que no se puede dialogar. Es que eso no es la política, por lo menos no es la política que marca la Constitución y la democracia. En eso estoy encontrando respuestas por parte de la formación mayoritaria de esta Asamblea, que es el Partido Socialista, y lo tengo que reconocer y agradecer, y también por parte de otras formaciones. Pero mire, Andrés, sin ese acuerdo no hubiéramos tenido en Ceuta fondo COVID. Y si no hubiéramos tenido fondo COVID en Ceuta, sin ese acuerdo no hubiéramos tenido el punto COVID para el diagnóstico precoz de la enfermedad, no hubiéramos tenido unidad de rastreo, no hubiéramos tenido los recursos que estamos empleando en la vacunación y que nos han permitido llegar al 75% de toda la población, 90% de población objetivo. Ahora empezamos con la tercera dosis de recuerdo. No hubiéramos tenido el plan Ceuta Resiste dirigido a las pymes y a los autónomos, no hubiéramos tenido las ayudas a los trabajadores acogidos a ERTE, no hubiéramos tenido el apoyo al sector público del transporte, no hubiéramos tenido capacidad para atender la situación de emergencia humanitaria que surgió el 17 y el 18 de mayo para poner en marcha esos recursos extraordinarios de acogida, no hubiéramos podido incrementar las ayudas sociales, no hubiéramos tenido presupuesto, que el presupuesto es la clave de la estabilidad y de la gobernabilidad, no de esta institución, no de esta casa, de la gobernabilidad y de la estabilidad de Ceuta. Por tanto, ¿cómo se puede repudiar el acuerdo cuando el acuerdo es la clave de la política en cualquier momento y circunstancia, pero sobre todo en los momentos y circunstancias difíciles como los que estamos atravesando?
Es verdad que en esta legislatura es la primera, después de muchas, en las que usted ha gobernado sin mayoría absoluta. Por tanto, era imperiosa la necesidad de llegar a acuerdos y de una negociación constante con el resto de grupos políticos. Esto se ha puesto de manifiesto mucho más en este año que estamos a punto de terminar. No digo que con anterioridad y con mayorías absolutas su talante fuese también el de negociar, como ha sucedido, ¿no? Pero ¿qué está pasando en la ciudad en cuanto al clima político? Las elecciones, decíamos antes, son dentro de un año y algo, en el 23. ¿Tiene usted temor porque el resultado hipotético de esas elecciones pudiera derivar, o el clima político actual, sin irnos a las elecciones, pudiera derivar en un clima social muy negativo, muy inconveniente para los intereses de la ciudad? Yo creo que lo que ha pasado, Andrés, es que ha llegado a la Asamblea de la ciudad un grupo político, o las personas que componen ese grupo político, que han venido a romper todas las reglas del respeto y de la decencia. En su comportamiento, yo creo que están teniendo un comportamiento que, al margen ya de las consideraciones políticas a las que ahora entraré, es un comportamiento inaceptable. Se vivió en la última sesión que tuvimos con motivo de la aprobación del presupuesto, pasaron las rayas, indudablemente, de lo que significa el respeto que merecen las personas y un comportamiento también respetuoso con la propia institución y lo que representa. Y además vinieron con un discurso hecho premeditado al objeto de procurar, ya que no le daban los votos suficientes, procurar reventar el Pleno para que no se pudieran aprobar los presupuestos, porque estas personas han demostrado, creo que de manera inequívoca, que su objetivo es cuanto peor le vaya a Ceuta, mejor para ellos. Yo creo que eso es muy perverso para nuestra ciudad. Y si entramos en el fondo, pues la distancia es muy grande y además de muy grande, irreconciliable. La distancia entre los que formamos parte del Partido Popular, y me atrevo a decir, de los que formamos parte de toda la Asamblea, y estas 4 personas que están representando a Vox en la Asamblea, porque creo que son un peligro para el futuro de nuestra ciudad. Y voy a tratar de justificar esta afirmación, que es muy rotunda y que puede llamar la atención, porque yo me caracterizo habitualmente por la prudencia. Mire, quien considera que solamente una formación política es la que defiende la españolidad de Ceuta, porque estamos hartos de oír que solo queda Vox y que además con el gobierno de la nación, pues como lo consideran el enemigo, ni agua. Claro, eso es transmitirle a los ciudadanos de Ceuta que el futuro de esta ciudad depende de que Vox gobierne a nivel nacional, que el futuro de esta ciudad depende de cómo vayan las elecciones a nivel nacional. Y esto es todo lo contrario de lo que Ceuta necesita. Ceuta lo que necesita es saber que gobierne quien gobierne, como yo le decía al principio de la entrevista, la defensa de la españolidad, el apoyo que Ceuta necesita para atender determinadas necesidades singulares por razón de nuestros condicionantes estructurales, está garantizado. Eso es seguridad para el futuro de Ceuta, eso es seguridad y tranquilidad para los ceutíes. Por otra parte, afirmar que el sentimiento de los ceutíes en cuanto a ese sentimiento de pertenencia a España depende del credo o la raza, afirmar que en esta asamblea hay quintacolumnistas de Marruecos, afirmar que los musulmanes de Ceuta no se sienten españoles, pues significa cavar la tumba de nuestra ciudad, porque primero no es verdad, porque no es justo, porque genera tensiones, porque divide y porque además significa hacerle el juego a Marruecos en sus ilegítimas pretensiones respecto de la soberanía de nuestra ciudad. Y luego entender la política
como una crispación permanente, una tensión permanente, un enfrentamiento permanente, pues tampoco es la fórmula más aconsejable para una ciudad que tiene que ser una ciudad de encuentro, de diálogo, de acuerdo en aquellos asuntos fundamentales, y que en Ceuta son de alguna manera más amplios en cuanto al contenido y en cuanto a la naturaleza de los mismos que en otras partes de España, por razón de los condicionantes que aquí se dan. En consecuencia, creo que es una opción política muy peligrosa más que una opción política, el comportamiento que estos señores están teniendo en esta asamblea, muy peligrosa para el futuro de la ciudad. Yo, de todas maneras, confío plenamente en que la madurez de la ciudadanía de Ceuta, porque esto, como se tienen que resolver, es a través de las urnas. Y yo estoy plenamente convencido que en el año 23, cuando haya elecciones, los ceutíes piensen en Ceuta a la hora de votar y no le den ningún respaldo a aquellas opciones políticas, a aquellos planteamientos que hoy están representados por el grupo de Vox en la Asamblea de Ceuta, que significa desconexión con la institución del Gobierno de la Nación, por razón de cual sea el color político de la misma, que significa la desconsideración respecto al sentimiento de pertenencia a España de una parte importantísima de la sociedad de Ceuta, que significa desapego al ámbito de la política, del encuentro, del diálogo y del respeto. Yo confío en la madurez de la sociedad ceutí para que eso no ocurra. Presidente, pues me quedo con lo que ha dicho usted. El año 22 va a ser el año clave, va a ser un año. Yo creo que es un año muy importante porque tenemos que terminar de zanjar las secuelas que la crisis nos ha dejado. Tenemos que seguir avanzando en la vacunación y en una respuesta eficaz desde el punto de vista de la lucha contra la pandemia que no afecte al ámbito de la actividad económica y del empleo. Tenemos que seguir apoyando a nuestros autónomos, a nuestras empresas, a nuestras pymes. Tenemos que seguir procurando generar ámbitos de oportunidad para la creación de empleo y el desarrollo de la actividad. Tenemos que aprobar y poner en marcha ese plan estratégico para la estabilidad, la seguridad, la prosperidad y la cohesión de Ceuta. Tenemos que seguir protegiendo la convivencia entre todos los ceutíes, de la que nos sentimos orgullosos, que nos hace mejores, que nos distingue como pueblo. Tenemos que aprobar el plan de ordenación urbana para que también el sector de la construcción inmobiliario tenga motivos para la esperanza, y tenemos que ejecutar los presupuestos y mantener este clima de diálogo y acuerdo en la Asamblea. Por tanto, un año exigente y al que le debemos dedicar todas nuestras energías, porque los ceutíes se lo merecen. Pues con más razón que nunca, feliz año nuevo. Muchas gracias y feliz año nuevo, mucha salud y bienestar para todos los ceutíes. También hago a todos ustedes feliz año y mucha salud.